En el capítulo de hoy vamos a seguir resolviendo sus dudas sobre lactancia materna, vamos a hablar del extractor, de cómo crear el banco de leche, qué pasa cuando hay un frenillo corto, qué pasa cuando hay dolor en la lactancia, vamos a hablar también de situaciones especiales como lactancia materna en una mamá vegana, en gemelos, etc. Así que quédate a escuchar lo que está muy interesante. Hola, soy la doctora Marina Gainza Lain, neuropediatra, investigadora, mamá de gemelos y fundadora del primer diplomado en el mundo en medicina al estilo de vida infantil. Mi misión es ayudar a transformar la salud de niños y familias un hábito a la vez. Te invito a aprender juntos en Sembrando Salud. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sembrando Salud. Hoy día estamos con la Patti, mi asesora de lactancia, sequísima, que ella es matrona, tiene cierto esta formación en asesoría de lactancia, en Prolactar, y también es mamá de gemelos, los amamantó hasta el año y medio de vida, se especializó en neonatología y bueno, está trabajando con nosotros en Sembrando Salud, ¿cierto? Haciendo asesorías de lactancia y tuvimos un hermoso episodio donde vimos las preguntas más frecuentes que nos dejaron en el Instagram y en TikTok y hoy día nos quedaron muchas pendientes, así que hoy día vamos a continuar con la parte 2 de este episodio. Bienvenida, Patti. Muchas gracias. Vamos ahora a completar todas las preguntas que nos llegaron, que fueron muchas. Exacto. Ya, partamos a ver con algunos de los contenidos que nos quedaron pendientes. Una de las preguntas que nos hicieron un montón es sobre los extractores de leche. Cómo elegir un extractor de leche, los distintos tipos, etcétera. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, el tema de los tractores es como bien personalizado porque en realidad va a depender de qué es lo que yo, para lo que quiero el extractor, ¿ya? También va a depender de cuántos recursos tengo para destinar a la compra del extractor. Lo que en general yo recomiendo es que sea un extractor que sea recargable, que no sea manual, que sea eléctrico, eh, pero dentro de esta gama también hay muchos extractores. Hay extractores que son de una sola mama, hay extractores que son de las dos, que son dobles. Hay extractores que se ponen acá, pero que no se firman solo, hay otros que se meten en el sostén. Entonces todo va a depender de cuál es mi rutina y qué es lo que yo quiero y espero. O sea, para mí lo ideal es que dentro de lo que uno puede, idealmente poder tener uno eléctrico, si te alcanza para uno que sea unilateral, está bien, y si idealmente te alcanza para uno doble, mejor aún, Ujú. ¿ya? Pero como te digo, todo eso va a depender de relación a los recursos disponibles que yo tengo, ¿ya? Hay algunas marcas que son más especializadas, pero, pero en realidad yo creo que lo importante es que pueda tener distintas tallas de embudo, por ejemplo, que para mí eso es importante para que se pueda ajustar al tamaño de la areola y del pezón de la mujer, o que tengan, ahora hay algunos que vienen con esta capacidad de ajustarse, y que el embudo se ajusta al pecho de la mujer, porque con esto se evita que se generen roce de una forma inadecuada y que produzca grieta o produzca dolor o que la extracción sea ineficiente. Entonces, para mí es importante o que tenga diferentes tallas de embudo o que tenga estos embudos que se adaptan, pero que no sea uno como estándar, porque a veces puede este mismo tema de que no quede bien por la talla, va a generar una extracción que sea pobre o algún tipo de lesión. Perfecto, súper. A mí me sirvió un montón decidir el extractor en la asesoría que tuvimos porque, claro, hay un mundo, o sea, uno no tiene mucha idea de lactancia y te metes a ver qué extractor vas a usar y es chino un poco porque en realidad hay muchos tipos, los tamaños, ¿cierto? Uno no sabe mucho de eso y ahí me acuerdo que me ayudaste, ¿cierto? A ver cuál era el tamaño que me correspondía y a elegir, en el caso mío, que era para una lactancia gemelar, ¿cierto? Uno como bien potente y doble. Y eso sirvió un montón y lo usé muchísimo, o sea, especialmente cuando estuvieron hospitalizados en la neo, ¿cierto? Lo usé mucho, pero también después para tener, para hacer banco de leche, etcétera, que eso
es la siguiente pregunta, ¿cierto? Que nace de este tema. ¿Cómo se inicia un banco de leche? ¿Para qué? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo utilizarlo? Cuéntanos. Sí, los bancos de leche se inician con primero hay que hacer un estímulo de la producción, ¿ya? Porque en el fondo yo voy a tener que producir un poco más de lo que estoy generando para poder alimentar a mi bebé y a la vez poder almacenar leche. Entonces, para hacer ese estímulo, bueno, cuando uno quiere hacer un banco de leche, yo idealmente, y en realidad en todos los casos, recomiendo que ojalá pudiéramos tener un extractor doble, porque es mucho más rápido hacer la extracción, te demanda menos tiempo y de esta forma podemos utilizar el reflejo de eyección de una sola vez y no tengo que estimular los pechos por separado y generar reflejo de eyección en momentos diferentes. Pero en el fondo el banco se produce y se trabaja a largo plazo, en el fondo yo me empiezo a sacar y ok, voy generando banco de inmediato y a los 5 días tengo el refrigerador lleno, no. Hay que hacerlo con una proyección de tiempo que me permita generar este estímulo de producción para que durante la segunda semana tengamos ya un aumento y en la tercera semana ya podamos estar almacenando una cantidad suficiente de leche. Por ejemplo, si yo quiero generar un banco de leche para volver al trabajo después de mi postnatal, lo ideal es que yo parta ese banco de leche como a los 4 meses para poder ya porque el postnatal si yo voy a volver de inmediato cuando se termine la licencia, no es a los 6 meses, es a los 5 meses y 2 semanas, creo. Em, entonces, es importante que yo me prepare con anterioridad para que aumente mi producción y pueda tener esa capacidad de almacenar. Ujú. Perfecto. ¿Y en qué situaciones, por ejemplo, claro, el banco de leche podría ser, ¿cierto?, para volver al trabajo, pero de repente uno dice, chuta, eso es como demasiada leche. También hay otras situaciones en las que puede ser útil tener un poquito, ¿cierto?, guardado ahí en el Sí. refri. A mí me ha servido, no sé, cuando he tenido que ir como a alguna conferencia, alguna, ¿cierto?, como, o alguna actividad. O que, no sé, pues justo tengo kine y calza con la hora de la leche de los niños, que se lo pueda dar mi pareja, como que para esas situaciones, aunque no sea así tanta la leche que uno guarde, también sirve un montón. Sí, de acuerdo. O sea, la idea es que podamos generar siempre un pequeño banco para en Ujú. casos de urgencia, en que necesitemos, por ejemplo, salir o también nos queramos dar el espacio de ir a tomar un café con una amiga, por ejemplo, y tener un ratito para ventilarnos de la maternidad y poder haber guardado un par de leche. Pero obviamente que ahí teniendo como esas pequeñas reservas, yo no necesito hacer un trabajo importante de estimulación para aumentar la producción, porque en el fondo me voy a sacar entre una toma y otra, que después la puedo juntar con sacarme de nuevo para juntar esta cantidad que yo quiero para poder darle cuando yo salga. Pero Ujú. en el fondo entendiendo que son situaciones puntuales o que van a ser esporádicas. Si yo quiero tener un stock, tengo que hacer un trabajo de producción, o si no, si es más a los comienzos de la lactancia, generalmente durante las primeras semanas se produce una sobreproducción de leche. Mm. Porque en el fondo el cuerpo de la madre tiene que garantizar que está produciendo la cantidad que el bebé necesita y muchas veces ahí se produce esta sobreproducción que genera estos pechos llenos, como con dureza, y el sacarse esa leche para aliviar la sensación que tengo de las mamas congestionadas, va a ayudar a liberar esta sensación y también me va a permitir almacenar esta leche que me va a servir en algunos días que yo necesite saltarme algunas tomas puntuales. Sí, totalmente. Oye, yo junté ahí en esa sobreproducción también inicial. Pero mis niños ahora tienen la alergia alimentaria a la soya y la que junté no la puedo usar porque ¿No la puedes estaba usar? full comiendo soya. Mucho, Así que sí. sí, esa, bueno, la tengo ahí guardadita para ver si es que sirve En algún más momento adelante. puede servir. Sí, y ahora sacándome un poquito de nuevo, así como para tener para esas situaciones puntuales. Pero sí, es muy útil y claro, si uno necesita así como una cantidad mayor, yo creo que es súper importante lo que mencionas, que tiene que ser como más planificado, con más Sí. estrategia y todo. Ya, otra pregunta que mencionaron es este mito, ¿cierto?, que te dicen de esta recomendación de que hay que preparar los pezones para la lactancia desde el embarazo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Sí, eso es, como tú dijiste, un mito. Antes se pensaba, y de hecho te mandaban a la matrona para que te preparara los pezones, y te los miraba y como que te decía si tus pezones eran aptos o no eran aptos para dar pecho, Mm, y que te prepararas, me acuerdo, con una ampolleta cerca, que te la ponías como no en contacto con la piel, pero sí como cerca, porque eso te iba a ayudar a endurecer, y en realidad todo esto nada sirve. Los pechos no hay que prepararlos para amamantar. El cuerpo se prepara solo. Todas las mujeres nos damos cuenta cómo cambia el color y la piel de nuestra areola en el mm, embarazo. Nosotros pasamos de tener una piel que es delgadita, que es como de una pigmentación suave, a mm, un pezón que es oscuro, grande, gigante. Y esa es la transformación que por sí sola hace el cuerpo para adaptarse a esta nueva necesidad y a este cambio, que es tener una piel más resistente, un pezón más grande y una areola oscura, porque en el fondo nos estamos enfrentando a un bebé que es miope y mm, que necesita ver esa areola, entonces tiene que ser oscura para que pueda verlo, identificarlo y pueda de esa forma ser más fácil la búsqueda para el bebé en el cuerpo materno y encontrar el pezón y mm, encontrar la areola. Muchas veces se piensa que hay que tener un pezón formado, pero en realidad esto no es así, no es necesario. A mí me ha pasado que he llegado a ver pacientes que no le indicaron que dé con pezonera porque no tiene pezón. mm, Y de verdad que a mí me da tanta rabia cuando escucho que ya le metieron en la cabeza a esa mujer que no tiene pezón, porque ya le estáis generando una incapacidad. Ya le mm, estás diciendo que algo no tiene o que algo no está bien para que ella pueda alimentar a su guagua. mm, Y tú no necesitas un pezón para alimentar a tu bebé. Lo mm, que tú necesitas es que la piel sea elástica para que esa piel, el bebé en la succión, pueda ordeñarla y de esa forma poder extraer la leche que necesita. Pero uno no necesita un chupete para sacar la leche. mm, Entonces yo ahí trato como de sutilmente sacar la pezonera, eh, intentemos de otra forma, buscar posiciones, porque a veces también somos súper tradicionales para dar a los bebés en cunita y hay una serie de posiciones adicionales que facilitan la lactancia, sobre todo en estos casos donde hay un pezón que es corto o que en realidad no hay un pezón formado. mm, Pero ninguno de estos pezones está descrito de que esté contraindicado, que sea una dificultad para la lactancia. El ujú, único pezón que puede presentar un problema mayor es el pezón invaginado, ujú, que es el pezón que está hacia adentro y que ni siquiera con estímulo sale de esa retracción y se puede como evertir para que puede quedar disponible para el bebé. ujú, Todos los demás, en general, no tienen ninguna contraindicación ni ningún problema para poder amamantar. Y en general andan bien, solo hay que manejarlo con diferentes posiciones, con estímulos, en el momento en que uno va a dar, para que en el fondo pueda tener una mejor textura, pero en realidad no hay que hacer ninguna preparación anterior. súper. Y respecto a eso mismo, ¿hay algún motivo o alguna situación en la que sí sea bueno usar una pezonera? Y respecto a la pezonera también, ¿hay como algún problema en su uso con la lactancia? ¿La influyen, la impacta en algún sentido? Sí, a mí no me gusta el uso de pezonera. Se recomienda, por ejemplo, en un pezón invaginado se podría utilizar, Ujú, pero me pasa que generalmente cuando uno ve la extracción de las pezoneras de un bebé que está succionando, la pezonera que en general se llena de saliva del bebé y de la guagua, pero en realidad la extracción termina siendo no muy efectiva. ¿Ya? No muy eficiente en la cantidad de leche que extrae. Yo trato de manejar, por ejemplo, si hay dolor por sensibilidad de la piel, con posición, con primero hacer lactancia diferida en un par de tomas de ese pecho para lograr que se recupere si es que la piel está como muy sensible. Utilizar el aceite de oliva que funciona súper rápido para recuperar ese pezón, pero en realidad yo no soy muy partidaria del uso de pezoneras, ujú. salvo por ejemplo en estos casos que te digo yo que puede haber un pezón invaginado y que en realidad el bebé no tiene de dónde agarrarse. Perfecto. Em, Una de las cosas que nos preguntaron también es qué son las crisis de lactancia o los brotes de crecimiento. Lo mencionamos un poco, ¿cierto?, en Sí. el podcast previo. Em, pero si quieres, podemos explayarnos un poquito más en ese punto.
que era una pregunta Sí. frecuente. Bueno, ahí lo que te mencionaba yo, que lo vimos en el capítulo anterior, es que se dan estos episodios de estresar la producción para aumentar la cantidad de leche que están produciendo las mamas. Y que esto se ajusta a una necesidad biológica de los bebés de producto de que crecen, crece su estómago, también va necesitando mayor cantidad de leche. Y hay descritos un brote de lactancia que es como en la segunda semana, segunda, tercera semana y otro cerca de las 6 semanas. Y creo que el más importante es el que se produce a los 3 meses. Ujú, Y luego hay uno que es cerca del año. Eh, ¿Y por qué el de los 3 meses? Porque a los 3 meses cambia la fisiología de la lactancia. El otro solamente se produce este tema que conversamos en el capítulo anterior, de que hay un aumento de necesidad de leche y ujú, que los bebés demandan, pasan la noche pegado al pecho, duermen toda la noche con el pecho en la boca, pelean con el pecho, piden todo el día, piden cada una hora y en el fondo después de unos 2 días esto se empieza a normalizar nuevamente ujú, y vuelven a sus tomas regulares que tenían anteriormente. Pero a los 3 meses se produce un cambio en la fisiología de la lactancia porque antes de los 3 meses las mujeres almacenamos leche en los pechos. Ya, como en el fondo tenemos un bebé más chico, el cuerpo necesita garantizar la leche disponible y guarda un poco de leche en los pechos, por eso que nosotros andamos así al principio, los primeros 3 meses. Y luego de esos primeros 3 meses sentimos como que se desinflan y que ujú. vuelven así como casi a lo que era antes del embarazo, pero quizás con un tamaño un poco aumentado, pero ya blandas, ya no tenemos esa sensación de que, voy a ver cuál tengo más dura para darle, porque ya se pierde un poco esa sensación de la dureza de los pechos, de la congestión. Y eso pasa porque la leche se empieza a producir en el momento en que el bebé empieza a succionar. Mm, ¿Ya? Y en el fondo pasa que se produce por el estímulo. Entonces nuestro bebé empieza a succionar y al cabo de unos segundos, 30 un minuto, se empieza a producir la leche y empieza a ser eyectada del pecho y empieza a salir nuevamente. Obviamente que sale el mismo volumen suficiente que salía antes, pero como se produce este cambio de que tengo que succionar más para que me empiece a salir la leche, muchos bebés al principio obviamente no comprenden qué pasa, por qué no me está saliendo leche, y se enojan y pelean con el pecho y se estresan, y la mamá como además ve que sus pechos se desinflaron, piensa, chuta, se me acabó la se me leche, no acabó. tengo más, como ya se me acabó y voy a tener que empezar a darle fórmula. Claro. Y yo he escuchado a muchas mujeres de la edad de nuestras mamás, de, no sé, 60 años, que te dicen como, no, yo di hasta los 3 meses porque a los 3 meses la leche se me acabó, los pechos se Sí. me desinflaron y no tuve más leche y mi guagua lloraba, 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 así que ahí se me acabó la lactancia. Mm, Y no es que se le había acabado la leche, es que estaba haciendo este cambio, este mm, brote, que es súper importante porque piensa lo que sería que a los 9 meses, bueno, ahí ya toman menos porque están con alimentación complementaria, pero por ejemplo, lo que sería que a los 5 meses tengamos almacenada la leche de gran parte de las tomas del día, o sea, claro. andaríamos con las pechugas en una carretilla. Entonces, obviamente que el cuerpo en eso es sabio y cambia la forma del funcionamiento para que en el fondo sea también más cómodo para nosotras. Mira, qué interesante, totalmente. Y también lo he escuchado mucho y en general es como después de ese tiempo, claro, porque empieza a cambiar la fisiología, entonces uno se confunde y piensa que en realidad ya no hay. Súper, muy, muy bueno. Ya, y aquí está una de las preguntas también que nos llegó de otra mamita con gemelos. ¿Qué cosa es diferente en la lactancia gemelar? ¿Qué lo hace como distinto, cierto, particular? ¿Por qué también es bueno tener una asesora de lactancia que ojalá haya tenido la experiencia gemelar en caso de que esa sea nuestra situación? Bueno, lo distinto, yo creo que lo principal es que los pechos no descansan nunca. Porque en el fondo, sobre todo si uno elige dar en tándem, porque en el fondo yo creo que es la forma psicológicamente más aliviadora o como más, de alguna forma, de tener un esquema y orden para la mamá, porque si no estaría ahí todo el día dando teta. Entonces, Tandem eh, significa los dos al mismo tiempo. exacto, tándem en los dos al mismo tiempo. Entonces, lo distinto es que en el fondo en cada toma yo voy a estar ocupando mis dos pechos, Ujú, ¿ya? Entonces, cada pecho tiene que ser, como decíamos en el capítulo anterior, capaz de producir la cantidad suficiente para que cada bebé quede satisfecho. ujú, Entonces,
una de las características es que las tomas pueden ser efectivamente más largas que el de una toma de un solo bebé. Ujú, Van a estar estos dos pechos que van a estar siempre siendo estimulados, por eso que es súper importante el manejo del acople y el cuidado de la piel, porque obviamente yo no voy a tener oportunidad de decir voy a descansar, dejar descansar este pecho hoy día porque me duele y voy a dar de este otro. ujú. Es imposible. Sí. Entonces, por eso que tiene que ser súper bien asesorado y dirigido en ese aspecto. Otra cosa importante son las posiciones que uno va a utilizar, porque para darle a los dos, obviamente, por ejemplo, la de cunita no es muy adecuada, entonces generalmente uno utiliza la de rugby o utiliza posiciones que son acostadas Mm, para ayudarse a que este proceso de alimentar sea simultáneo y también porque en los gemelos, yo recomiendo mucho el buscar la sincronización de los horarios sí. y de las necesidades, porque eso también nos ayuda a aliviarnos en la carga, porque si no yo estaría permanentemente con un bebé comiendo, el otro durmiendo, después el otro despierta, después el otro quiere leche y finalmente eso implicaría estar 24 horas en una situación que sería bien agobiante. Sí, Así que totalmente. por eso es muy recomendable cuando hay más de un bebé alimentar en tándem. Mm. Buenísimo, sí, eso a mí me ha servido un montón también. Me acuerdo de los primeros días que estuve en la casa con los dos, en que todavía ahí estaba como aprendiendo y agarrando confianza que todavía no le estaba dando siempre a ambos al mismo tiempo y todos los horarios desordenadísimos porque uno estaba llorando, el otro estaba durmiendo, el otro día después quería pecho y al final él no dormía en nada. Era muy intenso, pero ya cuando los logré ordenar y poner las dos al mismo tiempo en la lactancia, hoy eso fue mágico porque los tiempos entre tomas, que no sé, pues, si era cada 3 horas más o menos, ¿cierto? Uno se demora un poquito más y entre cambiarlo y todo, pero lograba tener esas 2 horas libres entre las tomas y donde ellos dormían y podía como ya hacer algunas cosas, ¿cierto? Y eso me ayudó un montón. Mucho, mucho. Y también en cuanto a lo de buscar asesoría, a mí me ayudó mucho que tú habías tenido la experiencia de gemelar, porque en realidad el entender, ¿cierto? El tema de la piel, de la cantidad de la succión, de la frecuencia, de lo intenso que es, ¿cierto? Amamantar a los dos es muy, muy diferente que con uno solamente. Entonces eso creo que hay hartas recomendaciones y particularidades en esto y ahí fue algo que a mí me ayudó un montón. Sí, o sea, las madres múltiples, no solo la lactancia, yo creo que en toda la rutina Ujú. es súper importante hacer estos hábitos de sincronizar, Sí. porque de alguna forma nos ayudan a aliviar la carga que significa tener dos bebés a cargo y Mm. además ayuda a que ellos vayan adquiriendo sus rutinas para que de esta forma vaya disminuyendo el estrés en ellos de no saber a qué es lo que toca ahora o qué es lo que se van a enfrentar o qué falta en el día. Eso les va ayudando a tener una mayor claridad de cómo va a ser su día y de esa forma mantenerse también mucho más tranquilos y mucho más sintiéndose cómodos con lo que están viviendo. Totalmente. Muy, muy de acuerdo. Ya, otra preguntita que nos hicieron es, ¿cuáles son las razones por las que puede haber dolor en la lactancia y qué se recomienda hacer en esos casos? Sí, el dolor generalmente es por problema de acople. Ujú, En el 90% de las consultas. Y el acople en realidad también, como te decía yo, en realidad no es una receta de cocina. En general es porque hay algo que no se está haciendo bien. Pero es súper importante ir a ver qué es lo que no se está haciendo bien para corregir. mm, También puede haber dolor porque hay una mastitis, mm, ¿ya? Que también es una causa de dolor. También puede haber dolor porque hay un frenillo corto y que hay que ver si generalmente cuando el frenillo corto genera dolor en el acople, eh, es porque ese frenillo corto hay que intervenirlo. mm, Entonces también es importante ver eso. También hay otras cosas descritas como el síndrome Raynaud, que es cuando las mujeres, por ejemplo, tienen dolor ante estrés, o sea, ante situaciones como estresantes, producto del estímulo del frío, y que eso ya tiene que ver con un dolor más crónico. ujú. ¿Ya?
pero yo creo que lo importante, las causas de dolor pueden ser cualquiera de estas que mencioné, pero Ujú, siempre es importante ir a buscar la causa para poder actuar sobre ese dolor y ver cómo corregirlo. Lo importante saber es que el dolor nunca es normal en la mm, lactancia. Al principio sí uno tiene una pequeña molestia cuando empiezan a succionar, mm, pero porque la piel no está acostumbrada a ese estímulo. Pero una vez que la piel ya se acostumbra, que yo creo que en mi caso fue como el primer mes, no sé cómo fue en tu caso, sí, las primeras semanas, pero en realidad es una molestia que si uno la trata de evaluar entre una escala de 1 a 10, yo creo que era como 3 y me mm, duraba las primeras succiones y luego mm. pasaba. Sí, como las Eh, primeras 5 succiones, una cosa así. Exacto, Sí. sí, pero eso es lo habitual, pero que es una molestia. Cuando Mm, es un dolor que no pasa y que yo han pasado los minutos y no y me sigue doliendo, no, algo no está bien. ujú, Y eso es importante ver qué es lo que no está bien, pero en esa paciente. mm, Antes se decía mucho, y yo me acuerdo de haberlo dicho, y ahora te juro que me da pena, y me gustaría retroceder de años para atrás para decirle a esa mujer no lo haga, mm, porque uno le decía a las pacientes que tenían que seguir dando, a pesar de que tuvieran dolor, porque era normal tener dolor, mm, porque era parte de que se acostumbraran los pechos a la lactancia. mm, Y eso está tremendamente mal, de acuerdo a lo que se ha descubierto en estos últimos años, ujú, porque el mismo estímulo de dolor inhibe la producción de la leche. mm, Y inhibe, perdón, más que la producción, la eyección de la leche. ya, Porque la oxitocina, todos sabemos que es la hormona del placer. mm, Entonces, si yo no estoy sintiendo placer o al menos tranquilidad, no se va a producir el pic de oxitocina que yo necesito para que empiece a salir la leche de mi pecho. ujú, Entonces, esa leche va a quedar ahí y obviamente que o voy a hacer una mastitis porque me va a seguir doliendo y me voy a terminar rompiendo el pezón, o mm, por otro lado, va a empezar a disminuir mi producción porque al no eyectarse la leche de los pechos, mi cuerpo entiende que en realidad no es necesario seguir produciendo tanta leche. ujú, Entonces, por eso que se ha visto que en realidad cuando hay dolor hay que buscar la forma de quitar ese dolor, de ver muchas veces diferir la lactancia mientras logramos subsanar la causa que está generando el dolor eh, y que se extraiga la madre por cierta cantidad de un periodo que lo dejemos descansar para no perder la producción, que mm. logremos recuperar la causa del dolor cuando generalmente hay grieta o ese tipo de cosas, y luego de eso volver a las tomas directas. Per- Pero, pero ya está totalmente anulado la recomendación de dar con dolor, de dar pecho con dolor. Es el diferir la lactancia y ayuda porque con el extractor dolería un poco menos. Claro, porque como la fuerza de la extracción, y que lo conversábamos en el capítulo anterior, es menor del extractor, el estímulo es mucho menos, probablemente te va a doler igual, sobre todo en las primeras tomas, pero Ya, es mucho menos intenso que en el caso de la lactancia directa del bebé. perfecto. Y lo que comentas igual, ¿cierto? De las primeras veces, igual me acuerdo de una sensación muy extraña la primera vez que uno da pecho y que hay como una succión, es muy extraño y molesta un poquitito, pero después uno se acostumbra rápidamente y después no duele, o sea, si es que empieza a doler, o puede ser ¿cierto? Algo en el pezón o todo lo que comentas como de distintas dificultades. Y en ese sentido también había una pregunta sobre el tema del frenillo corto, y cuál era la función de la asesora en esos casos, como qué se hacía y cómo se evaluaba, etcétera. Sí, bueno, como te comentaba, solo el 25% de los casos de frenillos cortos linguales generan problemas o alteración en la succión. Ya. Yo creo que los otros ni siquiera logramos identificarlo porque como no generan problemas, las mamás no consultan y siguen en el fondo amamantando sin ninguna dificultad, pero están estos casos en que uno se encuentra con una lengua de un bebé que generalmente está muy pegada al suelo de la boca, y eso genera que cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que cuando lloran no pueden levantar la lengua, que la lengua no la pueden sacar del arco dentario, menos de la boca o de los labios. Em, y en ese caso, lo importante en la asesora es diagnosticarlo Ujú, para poder hacer la derivación de la cirugía. En realidad, estos frenillos se tienen que cortar.
y quienes los cortan son generalmente, bueno, son en realidad los cirujanos dentistas, que Ujú. hay muchos que se han especializado en esta área, que hacen este corte con láser, y es súper importante que todo esto se pesquise y se haga de forma precoz. Me ha pasado varias veces que la opinión del pediatra es como, ah, no, sí tiene frenillo corto, pero no te preocupes, dale fórmula y no corta la lactancia y así no tienes problema. Mm. Pero los problemas del frenillo corto no solo están asociados a la lactancia, hay una serie de problemas que se producen después en los niños que tienen relación con esta lengua que no se puede mover y que tiene una restricción anatómica, Claro. porque en el fondo vamos a tener una musculatura que va a estar más débil en la cara, una lengua que se puede mover menos para formar el bolo alimenticio. Y que obviamente muchas veces nosotros nos enfrentamos a estos niños que no comen nada, que uno dice, oye, este niñito no come nada, como que es mañoso, come pura papa, fideo y arroz. Obvio, porque si le doy cosas que sean de una textura más densa, que le cueste generar el bolo alimenticio, obvio que no lo va a preferir. Entonces muchas veces se confunde en estos niños que no se trató el frenillo corto con maña y finalmente este niño tiene un problema anatómico que le impide comer ciertos alimentos. Mm. O por ejemplo que tienen problemas de fonéticos con ciertas letras que no pueden pronunciar bien porque la lengua no les permite pronunciarlo. Mm. Entonces, ahí yo creo que es súper importante cuando uno se enfrenta a un frenillo corto, abordarlo con un asesor de lactancia para poder confirmar ese diagnóstico y que pueda hacer la derivación pertinente a algún cirujano dentista para que haga esta cirugía y luego hacer la rehabilitación de la lengua para que la lengua adquiera la movilidad que no ha tenido Mm. con algún fonoaudiólogo. Súper. Pero es crucial poder hacer este diagnóstico y abordarlo y no decir como, ah, no, suspendo la lactancia, le doy con mamadera y soluciono el problema. Pero Mm. eso finalmente es pan para hoy y hambre para mañana, como te decía, porque hay una serie de problemas que se han descubierto que son ocasionados por esta misma causa y que hasta hoy en día se le ha restado importancia, Mm. pero que hoy se está descubriendo que es a partir de la anquiloglosia y que en el fondo hay que hacer las modificaciones lo antes posible. Hace poco me tocó una paciente que ella tenía frenillo corto, su marido tenía frenillo corto, su primera guagua y ahora la segunda también. Ujú. Y la primera guaguita le cortaron, su primera hija le habían cortado el frenillo a los 8 meses. Entonces, como ella ya estaba más grande, esto significó que la guaguita quedó con un grado como de trauma, por decirlo así, en que les costaba un montón hacer cualquier tipo de estímulo oral Mm. porque en el fondo ella ya estaba más consciente cuando hicieron la cirugía. Tuvieron que dormirla de partida cuando es guagüita, se hace así, se corta y la guagua se pega al pecho y se acabó el problema. Ujú. Entonces, esto le había generado un montón de temas, como que ya habían salido sus primeros dientes y no la habían ni llevado al dentista, porque en realidad a los papás les daba mucho miedo por la reacción de la niña y así, una serie de cosas que son consecutivas, no pudieron trabajar la rehabilitación porque la niña quedó muy sensible al tema de la manipulación oral. Ujú. Entonces, en estos casos siempre es muy importante abordarlos de forma precoz. Súper. Bueno, en nuestro diplomado de medicina del estilo de vida infantil, justo esta semana tuvimos dos clases de medicina estilo de vida infantil y salud oral con unas odontopediatras y súper interesante porque mencionaron esto mismo desde la perspectiva de ellas, ¿cierto? Y del equipo multidisciplinario que se utiliza en estas situaciones y cómo eso también puede afectar incluso, ¿cierto? La pronunciación de vocales, la respiración, la deglución, un montón de temas que acabas de mencionar que encuentro muy interesante. Así que genial. Bien, a ver, ¿qué otras de las preguntitas nos quedan? Ya, aquí hay una que está bien interesante que una mamita nos pregunta si estoy con lactancia y fórmula. ¿El pecho es a libre demanda igual? Sí, mira, el pecho, primero para hacer un pequeño paréntesis en respecto a la libre demanda, el pecho es a libre demanda, pero por ejemplo, si yo tengo un recién nacido, no es a libre demanda. Ujú. Cuando yo tengo un recién nacido, tengo que alimentarlo cada 3 horas, Ujú. máximo en la noche cada 4 horas, y si no despierta, tengo que despertarlo, porque en el fondo es un bebé que está recién saliendo de su condición de estado neurológico fetal, por decirlo así,
y no es capaz de mostrar sus necesidades y pueden pasar muchas horas durmiendo sin mostrar la necesidad de comer. Mm, Ahí a la guagua yo la tengo que despertar y la tengo que amamantar y tiene que comer. Eh, y no puede pasar más de 3 horas sin que pase eso. En el día y en la noche más de 4 horas, ujú, ¿ya? sí. Ya teniendo un bebé un poco más grande, por ejemplo, ya después del mes, los 2 meses, sí esa lactancia es a libre demanda, pero si yo doy fórmula para completar el volumen en cada toma, estas tomas finalmente se van a ir espaciando Ujú, también en relación a esta completitud que está generando del volumen la fórmula. Entonces, claro. generalmente vamos a tener un bebé que va a pedir leche como cada 4 horas. Ujú, em, y que en realidad se va a estabilizar su demanda a este horario en ujú, general. Pero sí, si yo le estoy dando fórmula y me pide entre medio, también es libre demanda y es lo ideal que sea así, porque también hay mamás que no dan fórmula en todas las tomas, sino que, por ejemplo, le dan una fórmula al día o dos fórmulas al día y las demás tomas son solamente de leche materna. Entonces, le voy a dar todas las tomas libre demanda y le voy a ofrecer la fórmula en el horario que yo me da seguridad ofrecerlo. ujú, súper. Perfecto. Y en ese, con respecto a lo que mencionas también, ¿cuándo las tomas nocturnas empiezan a espaciarse y cómo esto va funcionando en general en el tema de la noche? Sí, lo de la noche es progresivo. Lo importante es que, bueno, y ahí había otra pregunta, no sé si es la que viene respecto como de si es bueno dar fórmula para que duerman más. Ah, sí, había una que mencionaba que una mamá decía que en general su bebé lloraba, lloraba, entonces como que la única forma en que lo lograba hacer dormir era dándole la fórmula. Sí, sí, ahí hay que ver por qué está llorando, en el caso particular de ella. Para poder ver bien qué es lo que está generando esto, pero en realidad yo hice un reel hace un tiempo en relación al tema de dar fórmula y cómo ir ordenando el tema de la noche, porque se piensa muchas veces que es bueno dar una fórmula para que los bebés puedan dormir más en la noche. Sin embargo, si yo le doy pecho a mi bebé en la noche, va a dormir lo mismo porque Ujú, la leche de la noche tiene melatonina. mm, Mi melatonina, que se empieza a producir cuando empieza a bajar la luz solar, yo se la paso a mi bebé a través de la leche y mm, esa melatonina va a ayudar a que el bebé duerma aproximadamente 4 horas, que es lo mismo que duerme cualquier bebé que se toma una fórmula. mm, Entonces, respondiendo a esa pregunta que venía de más atrás, aprovecho a responder la que estábamos conversando ahora, y que claro, en el fondo, en la medida que se va agrandando el estómago de los niños, eh, estas tomas nocturnas también se van espaciando más y se va priorizando el sueño. mm, Igual eso es un tema súper individual. En mi sí, caso, por ejemplo, yo me acuerdo que yo hablaba con muchas mamás que me decían que sus hijos se tomaban una leche a las 8 de la noche, después a las 12 tomaban de nuevo y después pasaban de largo hasta el otro día. O en realidad tomaban a las 8 y pasaban de largo hasta el otro día, hasta las 6 de la mañana. mm, Y mis hijos, por ejemplo, yo creo que hace 2 o 3 meses dejaron de pedir leche a las 12 de la noche. mm, Entonces, en eso también hay que ser súper respetuoso y evitar este tipo de comparaciones, mm, porque todos los niños también tienen un desarrollo distinto y un comportamiento distinto en el sueño, porque en el diplomado de medicina y estilo de vida recuerdo que también tuvieron unas clases por ahí de sueño sí, infantil. sí, Y si bien el sueño es madurativo en los niños, también, y se va como, de repente, se puede ir generando como ciertos hitos y etapas, también es súper personal de los niños. sí, Entonces, obviamente que un niño va a mamar en la noche dependiendo de la necesidad que tiene y también porque se va produciendo este tema de que el pecho es la forma de conciliar el sueño. mm, ¿Ya? Y pasa mucho con la lactancia que los niños, la única forma que tienen de volver a conciliar el sueño es volver a succionar. mm, Ya después cuando dejan de amamantar, aprenden otras formas de conciliar el sueño. mm, Pero finalmente son etapas en la vida de ellos y ahí uno en la noche puede
darse cuenta cuáles son las tomas efectivas de las tomas no efectivas. Hay Mm, tomas donde van a tomar 15, 20 minutos, media hora, como hay tomas donde van a estar succionando dos chupeteadas y van a seguir durmiendo, después dos más van a seguir. Y eso en realidad es que están buscando conciliar el sueño. Y ahí mm, quizás yo puedo buscar otras alternativas de cómo ayudarlo a conciliar el sueño sin que sea el pecho necesariamente el estímulo. ujú, súper, buenísimo. Sí, los míos afortunadamente ya están alargando harto sus tomas de la noche, que es como Sí, lo qué más rico. intenso y cansador al final. Totalmente. A ver, otra preguntita teníamos? Aquí había una bien interesante. Nos preguntaban si es que el tiempo de lactancia en una madre vegana es el mismo que los de la madre no vegana. Sí, ahí cuando lo conversamos me acuerdo que hablamos de definición de tiempo de dos puntos de vista. A ti se te ocurrió una respuesta que era distinta a la mía, porque en el fondo yo pensaba que se refería como a las tomas, al tiempo de cada toma, en el Claro. fondo, que en el fondo como quizás la leche puede ser de menor calidad, por no tener proteína animal en el cuerpo de la mamá, podría ser que la toma fuera más larga porque, no sé, la leche no es tan buena, pero en realidad lo que se ha visto en la evidencia es que todas las leches tienen en general una calidad similar en composición de nutrientes, Ujú, independientemente de la dieta materna. exacto. Eh, y solamente se ha visto en mujeres que están en un estado de nutrición muy severo que puede generar algún cambio en la composición de la leche. Ujú, Pero la composición de la leche en general no varía ni por peso de la madre ni por tipo de alimentación, en ujú, general es la misma. Y la duración de la toma en sí no tiene ninguna diferencia con la toma de una mamá que come omnívoro. ujú, Y respecto a la prolongación en el tiempo, ujú, claro, también puede ser que una mamá que es vegana pueda dar leche más tiempo, porque obviamente la dificultad de encontrar una fórmula vegana es un estímulo es para un prolongar estímulo la para lactancia en el prolongarla. tiempo. Exacto. Entonces, de repente es mejor seguir dando pecho a lo largo de los años, del año, del primer año, del segundo año, que buscar una fórmula que se adecue a esa necesidad. Sí. En general, me acuerdo también de haber leído un estudio sobre eso, en donde las mamás veganas tenían en promedio una lactancia mucho más larga en el tiempo que las mamás omnívoras, promediando en ese estudio era al menos un año y medio, como por ejemplo en las mamás que tenían una alimentación vegana. Entonces, claro, está el estímulo, ¿cierto?, de que si eres vegana vas a evitar el tema de la fórmula de leche de vaca. Entonces, en general, ahí existen fórmulas veganas, ¿cierto? Existen de soya, de arroz, tenemos alternativas para darle, pero no son tan frecuentes, a veces cuesta un poquitito encontrar variedad al respecto, pero hay, y cada vez hay más. Yo diría que el último tiempo han aumentado, ¿cierto?, la cantidad de fórmulas veganas y aprovecho de mencionar también que los estudios de metaanálisis que analizan estas fórmulas veganas en bebés han mostrado que su desarrollo neurocognitivo, endocrino, y salud en general es completamente igual al resto de los niños y son súper buenas alternativas. Así que, Sí, bueno, de hecho, mis hijos son, bueno, en este momento su vida son vegetarianos, ujú, pero son niños muy sanos. A sí, mí nunca, y ellos agradezco la lactancia. Ahora ya entraron al jardín este año, a comienzos de este año, con casi, bueno, un año, 10 meses, ya acercándose a los 2 años. Y debo agradecer a la lactancia profundamente que nunca hemos tenido la necesidad de ir a una urgencia porque tengan algún problema respiratorio severo o como algún problema que yo pueda decir, pucha, la inmunidad de mis niños quizás no está de la mejor, como fortalecida de la mejor forma. Y obviamente que eso se lo agradezco mucho a la lactancia, porque en el fondo se han contagiado de muchas cosas. Yo siempre digo que en el jardín como que este invierno fueron las 7 plagas de Egipto, pero como ya cuál es la siguiente plaga que viene, pero, pero todo lo que se ha contagiado ha sido en realidad muy dentro de la evolución esperada.
en general con tendencia hacia menos severo que severo. Entonces, en general, yo siempre le agradezco mucho el haber podido amamantarlos porque siento que fue un tremendo aporte a su inmunidad. Y bueno, yo ahora son vegetarianos. Y en realidad tienen una alimentación súper variada. Son niños que identifican perfectamente una gama tremenda de verduras, de frutas, de diferentes tipos de alimentos. eh, que en realidad yo veo que incluso existe una riqueza adicional a otros niños que comen carne, que no quiero desacreditar ese tipo de alimentación porque también está bien y tiene que ver con la cultura familiar. Pero yo creo que cuando uno no da carne, está forzado a ser más creativo en la Sí. comida de los niños y Mm, esa creatividad ayuda a que ellos también tengan mayor aceptación de otros alimentos. mm, Y mis niños comen de todo y les fascina comer, me encanta verlos comer brócoli, cómo se lo comen con tanto goce, las frutas, cómo mm, disfrutan de diferentes tipos de frutas. em, y así, o sea, obviamente yo me preocupo de que tengan sus raciones de proteína diaria a través de las legumbres, de la soya, mm. em, o de diferentes tipos de alimentos, pero en realidad siento que son niños que han adquirido una salud muy fuerte y a pesar de no comer carne, o sea, no la necesitan, siento yo. Totalmente, muy de acuerdo. Y bueno, si es que son nuevos en este podcast, nosotras dos tenemos una alimentación basada en plantas, las dos mamás de gemelos, las dos con lactancia, ¿cierto? Tuvimos, la Patilla lo terminó, pero es porque sus niños son más grandes, pero las dos con lactancia materna. Y es algo totalmente factible. Los estudios muestran, ¿cierto?, que es algo saludable y que se puede realizar. Lo único que sí es muy, muy importante en el tema de la lactancia en una mamá vegana es la suplementación de la vitamina B12, que esta se traspasa, ¿cierto?, por la leche materna al bebé. Entonces, antes de los 6 meses, la mamá tiene que estar, bueno, durante el embarazo, ¿cierto?, siempre muy bien suplementada de la vitamina B12 y dentro de los primeros 6 meses también, porque esa va a ser la única fuente de B12 del bebé. Y después de los 6 meses se le suplementa también al bebé la vitamina B12 cuando empiezan la alimentación complementaria. Súper. Y a ver, ¿qué otras preguntitas nos quedan? Creo que ya tenemos todas. Parece que ya terminamos todas las preguntas. No sé si habían algunas extra que tenías tú por ahí. Sí. Déjame ver si hay alguna adicional. Eh, Creo que a las ver. anotamos todas. Sí, creo que las tenemos todas porque yo tenía, bueno, lo del acople, que ya lo respondimos. Ah, y sí es cierto que un bebé debe mamar idealmente 15-20 minutos, también lo Ah, respondimos. sí, sí, también las agregamos, Ah, sí. y otra que hicieron, que esa no la respondimos, fue de las durezas que le salen en la boca al bebé son por problemas de acople. Ahí hay que hacerle diferencia. En realidad los bebés lo que tienen, que sale acá arriba, en el fondo es un callo de succión, así se llama, que salen en el labio superior, en la parte central. Eh, y hay que hacer la distinción, porque en el fondo si no hay dolor en el acople, este callo de succión responde a una piel que está aprendiendo a succionar y que producto del roce genera este callito, que luego la piel se cae sola, se renueva y se vuelve blanda nuevamente. Pero cuando hay dolor, puede ser interpretado como un signo de frenillo corto. Mm, Entonces, es súper importante hacer este diagnóstico diferencial de si está acompañado de dolor o no, porque si no hay dolor, va a responder solamente a esta primera etapa de aprender a succionar y del roce, que va a generar esta dureza que se seca, se cae, es como tener los labios secos mm, y la piel se vuelve a renovar y hay un momento en que ya dejan de hacer este callo de succión. perfecto. Súper. Bueno, Pati, muchísimas gracias. De verdad que estuvo muy interesante, muy entretenido. Estos son temas que habíamos conversado, pero si yo estuviese embarazada serían
para mí totalmente nuevos y que eran todas las dudas que tenía en mi cabeza también cuando estaba partiendo con este proceso, así que yo creo que le va a servir a mucha gente. Cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales. Sí, en redes sociales me encuentran en Manos de Matrona, es un perfil que partió hace no mucho tiempo, así que los invito a seguirme. Ujú. Ahí donde estoy creando de a poquito nuevos contenidos respecto a lactancia. Me gusta mucho cuando me llegan sugerencias de qué crear contenido, porque claro, yo en realidad estas dudas ya las solucioné, ya no las tengo, entonces a veces es importante ponerse en el lugar de las mamás, nuevas mamás que están llegando Mm, para poder ayudarlas con las dudas que tienen, pero hay algunas que son clásicas y hay alguna información que ya está ahí para que la puedan revisar. mm, Eh, y también, obviamente, me gusta entregar algunos tips por ahí que son de maternidad y no son necesariamente de lactancia, porque creo que también siempre sirve poder aportar con la experiencia propia de maternidad. Así que eso, las dejo invitadas a seguirme, ya que puedan escuchar este capítulo, este podcast maravilloso que hicimos, que grabamos hoy día y que está lleno de un montón de información. Como decía Marina, yo hago talleres de lactancia para embarazadas también, que también los recomiendo mucho porque yo siempre digo que el conocimiento es poder y mm, que cuando nos enfrentamos a una situación con conocimiento, eso me va a dar una impronta y una actitud muy mm, distinta a enfrentarme a algo desconocido, llena de temores y sin información. mm, Así que yo siempre lo primero que recomiendo es tomar un taller de lactancia para embarazada para que podamos enfrentarnos a la situación con conocimiento y que luego, si es que tenemos algún problema, lo podamos enfrentar también con una asesoría de lactancia, mm, pero ya teniendo conocimientos base y básicos en el fondo de lo que se viene, que yo mm. creo que eso es súper importante. Sí. Y bueno, a través de mi Instagram pueden coordinar conmigo atenciones presenciales que yo realizo en la 10ª región. Mm. Me muevo entre Puerto Montt, Frutillar, Panitao, donde me llamen en general voy. Quizá hay sectores que puedan ser más aislados que sea difícil llegar, no puedo ir a Chiloé, pero sí hay muchos lugares donde voy a ver pacientes. Y también si quieren alguna atención online, también estoy dentro de los profesionales de Sembrando Salud, donde pueden también agendar su horita para poder hacer un taller, para poder hacer una asesoría, Mm. lo que necesiten relacionado con la lactancia. Buenísimo, sí, el link es www.sembrandosalud.cl/agendar hora. Ahí encuentran a todos nuestros profesionales, incluido a la Patti, donde está su disponibilidad para agendar horitas de asesoría y presencial en Puerto Montt y alrededores. Muy bien, Patti, muchas gracias, de verdad te pasaste. Encuentro que este episodio está llenísimo de mucho conocimiento, de mucha sabiduría y me encanta tu enfoque porque siento que es un enfoque muy humano y muy cercano con tus pacientes. Así que agradecerte nuevamente y ahí nos estamos viendo y si es que tienen ahí más dudas, etcétera, pueden contactar a la Pati en @en manos de matrona. Que No, estén. muchas gracias a ti, Marina, por confiar en mí y por confiarme en tu lactancia y por también Sí. confiar en mí para ser parte de Sembrando Salud. Ujú. Muchas gracias, que esté muy bien. Estamos hablando. Si te gustó este capítulo, déjale un me gusta, suscríbete al podcast, comenta o compártelo con alguien que le pueda servir. Nos vemos en el próximo capítulo de Sembrando Salud.